Luna, subdirectora de Arqueología Subacuática del INA, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del INA, el ingeniero Alberto Nava Blanc, miembro del proyecto espeleológico Tulum, y el ingeniero Roberto Chávez Arce, miembro del proyecto espeleológico Tulum. La licenciada Teresa Franco hará uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, muy estimados miembros de este distinguido presidium, queridísima doña Pilar Luna. Agradecemos enormemente la presencia de los ingenieros Alberto Nava Blanc y del ingeniero Roberto Chávez Arce, quienes son ingenieros, pero son buzos espeleólogos a los que mucho debe la conservación de nuestro patrimonio y particularmente el tema que hoy nos convoca. Muchas gracias por estar para esta conferencia de prensa que da cuenta de los resultados hasta ahora estos y francamente muy destacados, de una espléndida investigación sobre el patrimonio sumergido de nuestro país, que tiene enorme trascendencia científica, multidisciplinar, tanto para México como para todo el mundo académico en el nivel internacional. Es un gran motivo de celebración para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su 75 aniversario en el caso del INA, el que hace apenas unas semanas el Senado de la República y la Cámara de Diputados hayan aprobado el dictamen que enriquece la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, incorporando en este el patrimonio histórico y arqueológico sumergido. Ello responde a un planteamiento que por muchísimos años vino haciendo el INA, por lo menos ya de una manera muy intensa desde el año 99, y al compromiso de nuestro país cuando en el año 2006 suscribió en el seno de la UNESCO la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuático y lo puso en vigor en el año 2009. El INA ha sido pionero en la defensa del patrimonio sumergido y no puedo sino destacar aquí la labor de la arqueóloga Pilar Luna en la conducción de muchos proyectos de investigación, de conservación y de docencia vinculados a esta gigantesca temática y herencia que tenemos. Tampoco puedo aquí omitir una mención al ingeniero Joaquín García Bárcena, cuya memoria debe honrarse por su trabajo y por el esfuerzo para impulsar líneas de investigación e instrumentos jurídicos que se han podido desarrollar finalmente dentro y fuera de nuestra institución para proteger estas riquezas que han sido inexorables, pero que hoy nos presentan una cara que nos hace releer la historia del poblamiento de América. Contando con nuevas disposiciones, con leyes mejores, una vez más queremos exhortar frente a ustedes, medios de comunicación, a todos aquellos que pescan, que bucean por afición, que de pronto se acercan simplemente por una pasión, una curiosidad, que van de vacaciones y recorren los innumerables cenotes que tenemos. Es impresionante, les doy un ejemplo, simplemente en Yucatán hay localizados 6,000, pero yo les podría hablar de cientos en nuestra patria. Podemos hablar de lo que existe en los ríos, en los gigantescos litorales que el país tiene, y tenemos que hacer una labor para que todos sepan que allí están huellas históricas que nos hablan tanto de la naturaleza como de los seres humanos que nos han habitado desde, pues, como
como imagen, como historia, como vestigio desde hace miles y miles de años. Tenemos que proteger. Allí, por ejemplo, la paleobotánica, la paleontología en general, la paleontología particularmente, la visión de la prehistoria es fundamental. Pero hoy se juntan las ciencias duras, las ciencias naturales, se junta la visión antropológica y la histórica para dar por resultado como conclusión lo que hoy vamos a oír. Ustedes saben que hubo un embargo informativo que se pactó con la revista Science, que ayer dio una conferencia abierta y a la 1:00 p.m. el embargo terminaba para que todos nosotros compartamos lo que ha sucedido aquí, este extraordinario hallazgo. Y pues quiero manifestar de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues nuestro especial agradecimiento de que esté con nosotros el ingeniero Alberto Nava Blanc y que esté también el ingeniero Roberto Chávez Arce. Ustedes van a escuchar la aventura que ellos nos tienen que narrar el día de hoy. Y sí quisiera decirles que este hallazgo, que es hoy una gran investigación, se da en el sitio arqueológico Hoyo Negro, ubicado dentro de una cueva inundada en el estado de Quintana Roo. Quiero decirles que dentro de este trabajo de investigación que les narro, que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues se cuentan trabajos que tienen que ver, pues igual con los restos del galeón de Manila, con 300 sitios con restos de embarcaciones en el Océano Pacífico, con naufragios del siglo XVI al XX en el arrecife de Alacranes en Yucatán, con pecios, con anclas, cañones, entre otros vestigios arqueológicos en la reserva de la biosfera Banco Chinchorro de Quintana Roo, que es la barrera arrecifal mesoamericana más grande del mundo después de la Gran Barrera de Coral de Australia. Y asimismo en las costas de Campeche se trabaja en la integración del inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México, que hoy reúne más de 300 sitios localizados y que están registrados con ubicación GPS, dibujo, fotografía y video. Yo no puedo dejar tampoco de mencionar frente a ustedes lo que fue esa auténtica expedición científica cuando se buscaba el pecio Santa María de los Juncales, y que por cierto ayudó de manera muy importante a financiar don Emilio Azcárraga Milmo, como una parte de su pasión por el mar. Y aunque ese pecio no se ha encontrado, lo que sí sucedió es que se impulsó todavía más fuertemente la formación de los especialistas en arqueología subacuática. Y como verán ustedes por la narrativa de los ingenieros que nos acompañan, pues sí es una pasión la que mueve a los grandes exploradores de las profundidades del mar o de un cenote o de un río. Creo yo que este hallazgo ya en lo particular, que incluye el esqueleto humano descubierto en ese sitio arqueológico Hoyo Negro, que como les planteaba está dentro de una cueva inundada, ha sido estudiada desde hace casi 3 años por especialistas nacionales y extranjeros, y ha sido fechado científicamente con una antigüedad de 13.000 y 12.000 años en laboratorios de Estados Unidos y Canadá, y que son los estudios de ADN mitocondrial los que lo colocan como el eslabón que faltaba para poder confirmar el vínculo que existe entre los primeros habitantes humanos de América y las poblaciones indígenas contemporáneas de este continente. Este solo enunciado tiene una importancia capital en lo que es el estudio del poblamiento de nuestra América. Es el resto humano más antiguo que se conoce en América. Y además se trata del esqueleto más completo y genéticamente intacto que se ha encontrado aquí en nuestro continente, el cual pertenece a una joven de entre 15 y 16 años que murió dentro de esa cueva
a la que acabamos de aludir, inundada después de la última glaciación hace 10.000 años y cuyos restos son los más antiguos localizados en el Nuevo Mundo. Esto, que ha sido bautizado como la joven de Hoyo Negro o Naya, se están dando a conocer frente a toda la prensa mexicana en este momento. ¿Por qué se le llamó Naya? Se le puso Naya en alusión a esa ninfa llamada Náyade, que en la mitología griega está asociada al cuidado del agua dulce. Y dice la mitología, o lo dice también Homero, que ella era hija de Zeus y que si el agua se agotaba, ella moría. La verdad es que el agua no se ha agotado y que Naya vive hoy para quizá todo aquel que en el mundo quiera conocerla. La investigación se realiza a través del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro, Tulum, Quintana Roo, codirigido por la arqueóloga pionera de la arqueología subacuática en México, por Pilar Luna de Lina, por James Chatters, antropólogo y paleontólogo de la Applied Paleoscience and Direct AMS, que es reconocido mundialmente por el descubrimiento e investigación del llamado hombre de Kennewick. Por Dominique Risolo, por el arqueólogo del Instituto Waite, por Alberto Nava Blanca, aquí presente, y Roberto Chávez Arce, miembros del proyecto espeleológico Tulum, al que se le llama comúnmente PET. Los arqueólogos Luis Alberto Martos y Elena Barba Meineque, ambos investigadores de Lina. Los doctores Chatters y Risolo lograron reunir a un grupo de renombrados especialistas de diversas disciplinas e instituciones. Además de Lina, el proyecto también ha contado con el valioso apoyo de National Geographic Society, el Instituto White, ya mencionado, el Archaeological Institute of America, la National Science Foundation y el grupo PET, del que acabo de hablar. Quisiera decir también que todos los arqueólogos del Centro INLA, incluida Adriana Velázquez Moret, han contribuido a que este estudio se pueda llevar a cabo. Y para lograr un fechamiento preciso de Naya, los científicos realizaron análisis de ADN mitocondrial, en cuyo código genético se pueden rastrear linajes muy antiguos en el tiempo, carbono 14 y uranio torio, tanto en los huesos como en el esmalte de los dientes, además de que se arroja una antigüedad de entre 13.000 y 12.000 años. Los resultados indicaron que se trata de una joven de origen asiático, beringio, del haplogrupo cromosoma materno, aquí sí nos lo van a explicar todos los especialistas, identificado con las migraciones que llegaron a América desde Siberia, del subhaplogrupo de 1 que solo tiene lugar en América. La edad del esqueleto fue confirmada además por varios análisis más realizados en semillas, en carbón, en guano de murciélago frutero, en racimos de calcita y espeleolotemas recolectados en Hoyo Negro, y tomando en cuenta aspectos de la formación y medición de los cambios en el nivel del mar, que durante la edad del hielo era por lo menos 120 metros más abajo que la actual. A lo mejor un poco más, Pilar, ¿no? O 120 metros. Y bueno, participaron varios e importantísimos laboratorios como el Applied Paleoscience and Direct AMS de Washington y las universidades de Nuevo México, de Texas en Austin, de Illinois en Urbana-Champaign, de McMaster en Canadá, de Northwestern en Illinois, de Copenhague en Dinamarca y de las universidades estatales de Pensilvania y Washington. Esto también nos da un enorme gusto porque se ha podido hacer desde 2007, en que los buzos especialistas encuentran y viven esta experiencia que les van a narrar, en que no se ha interrumpido el contacto, el diálogo, para pensar este hallazgo y para con ello investigarlo. Además del esqueleto humano, se han descubierto restos de 26
mamíferos. Algunos que la verdad cuando me hizo la narrativa la doctora Pilar Luna, pues francamente no me imaginaba ni siquiera de su existencia, como el gonfoterio, que es un proboscidio, es una suerte de elefante, tigre dientes de sable, perezoso de tierra tipo Shasta, tapir gigante, cerdo de monte, oso, puma, lince, coyote, cuatí y murciélago frutero, y se ha definido a Hoyo Negro como un contexto paleontológico perfecto. Esto en verdad ha sido pues un hallazgo afortunadísimo, no solamente por la conciencia, por la manera en que los buzos que lo encuentran lo interpretan de inmediato como un gran tesoro, un tesoro para todo aquel que se interese por la vida en el planeta, sino por la manera como se pudieron articular con un conjunto de grupos de científicos de carácter internacional. Y todos tenían una meta, llevar a cabo, como lo dice Pilar Luna, una investigación multi y transdisciplinaria de alto nivel y gran ética en un sitio que ha guardado una inmensa riqueza cultural durante miles de años y que ahora está dispuesto a compartirlo con la humanidad. No me voy a extender ya más porque evidentemente tienen ustedes aquí al frente a quienes mejor conocen esto. Puedo decirles que cuando se da un hallazgo así y encuentra los conductos para la investigación, para el diálogo científico, para la posterior difusión, estamos hablando de uno de esos eslabones que nos hacen creer en la humanidad. Es decir, que todos estos grandes vestigios nos hablan de nosotros mismos, que tenemos que ver con Aya y tenemos que repensar también la fauna de América y desde luego lo que es esa gran península en donde en Quintana Roo se ha hecho este hallazgo. Así que yo les voy a pedir que continuemos y que le sigan la pista a esto que para mí ha sido verdaderamente emocionante conocer y compartir, pues desde luego con nuestros connacionales y todo aquel que desde el extranjero vaya a escuchar a los expertos. Muchas gracias y le vamos a pasar la palabra a doña Pilar Luna. Y la verdad, le expreso a Pilar frente a todos ustedes, pues mi más grande reconocimiento por una vida entregada a un patrimonio que para muchos ni siquiera aparece en el imaginario, pero que tiene tanto que decirnos. Muchas felicidades, Pilar, y te paso la palabra. Gracias. Nos queremos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya me la dejaste muy difícil, Tere, con esas últimas palabras. Yo quisiera, en primer lugar, y de verdad de todo corazón, agradecerle a la licenciada Franco su sensibilidad hacia el área de arqueología subacuática. Es un área relativamente nueva, surgió en 1980 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente el 11 de febrero, y desde entonces hemos luchado y trabajado arduamente por investigar y proteger el patrimonio cultural que se halla en las aguas de México, en las aguas tanto continentales, que son los cenotes, las cuevas inundadas, los ríos, las lagunas, los lagos, etcétera, como en los más de 11.000 kilómetros del litoral que tiene el país y hasta 200 millas mar adentro con distintos regímenes de jurisdicción. En ese vasto espacio acuático del país hay un patrimonio muy, muy importante. Hace muchos cientos de años nadie sabía que era realmente un patrimonio. Y los primeros hallazgos se dieron de manera casual, fortuita, hasta que empezaron los primeros diletantes o coleccionistas que querían saber de dónde venían esas piezas, por qué estaban ahí. Pasan muchos años hasta que en 1962 el doctor George Bass, originario de Estados Unidos, hace un parteaguas y crea la disciplina de la arqueología subacuática cuando logra llevar las técnicas y los métodos de la arqueología terrestre a un naufragio en Turquía.
Eso sucede en 1962 y en 1980 el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya está creando su área de arqueología subacuática precisamente para tomar con todo respeto ese patrimonio que yace bajo sus aguas y que hay que investigarlo y protegerlo con toda la ética y el nivel de profesionalismo posible. Estos años, como dijo nuestra directora, han servido para hacer muchos trabajos en muchos ambientes del territorio nacional, del territorio acuático, pero hoy nos convoca algo extraordinario. Es esta cueva sumergida, inundada, donde justamente Alberto Nava, Roberto Chávez, Alex Álvarez, ingenieros de profesión, curiosamente los tres, pero buceadores por pasión y exploradores, empezaron a incursionar, entraron por un túnel lleno de agua, nadaron a 10 metros de profundidad, 1200 metros de distancia, y luego caen en este pozo totalmente negro, y yo espero que más adelante ellos mismos les contesten esa experiencia que fue única y que en base a sus luces, a sus linternas, fueron detectando algunos huesos enormes de que se dieron cuenta que era de fauna, de megafauna, y Alex apuntó con mucha suerte a un cráneo, ¿sí? El único esqueleto que se ha encontrado hasta ahorita en Hoyo Negro. A partir de entonces empezaron a ir más seguido, a interesarse más por el sitio y a tomar fotografías y video que han sido la fuente de información básica para que conociéramos la importancia del sitio. En 2009 tuvimos una reunión en las oficinas de la Subdirección de Arqueología Subacuática, precisamente el profesor Joaquín García Bárcena, yo creo el gran paleontólogo de México, que ya no tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros para disfrutar este momento, y una servidora, y con Alex vimos todo este potencial del sitio y decidimos echar a andar un proyecto al que le pusimos Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, Tulum, Quintana Roo. Este proyecto, que es aprobado por el Consejo Nacional de Arqueología, por la Coordinación Nacional de Arqueología, al frente de Pedro Francisco Sánchez Nava, es un proyecto en el que yo he tenido el privilegio de coordinar como principal coeditora del artículo que sale mañana en la revista Science, y que es de lo que vamos a hablar hoy, y como codirectora del proyecto. Creo que somos varios codirectores, y yo creo que la vida me ha puesto la oportunidad y el regalo y el reto de seguir creando este esfuerzo de colaboración entre un grupo de espeleobuzos de muy alto nivel que, dándose cuenta de su hallazgo y protegiéndolo y queriéndonos ayudar a proteger, se vinculan con el doctor Dominique Riquisolo, un arqueólogo muy reconocido que ha sido colaborador de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA desde hace años, y él les dice, a quien hay que acudir es al INA. El INA es la dependencia nacional encargada de la protección, de la investigación, de la gestión y conservación del patrimonio cultural, sea en tierra o sea bajo el agua. Fue así como este vínculo empezó a darse, y enseguida fue unirnos con el doctor James Chatters, que es, como dijo nuestra directora, un reconocidísimo paleontólogo, siempre interesado en los primeros pobladores de América. Este vínculo empezó a crecer conforme empezaron a crecer las líneas de investigación, y nos fuimos dando cuenta que había muchos temas que ir vinculando en la investigación, y así se han hecho estudios en semillas dentro de esa cueva, de iguana de murciélago, de espeleotemas, de racimos que han crecido sobre los huesos tanto de Naya, como lo explicó también Tere, como de la fauna. Entonces, hay varias líneas de investigación, y por lo tanto se han ido sumando expertos de primer nivel de Estados Unidos, de Canadá, de Dinamarca y de México, especialistas en los temas de investigación. Creo que es una oportunidad única que nos ha permitido justamente encontrar este eslabón que nos faltaba para confirmar
que sí, los primeros pobladores vienen de Siberia, no de otra parte. Hay otras teorías que vienen de Eurasia o de Asia del Sur o inclusive de Europa. Hay alguna por ahí que dice que de África. Los habitantes, primeros pobladores en América, los paleoamericanos, vienen de Siberia, pasaron por el estrecho de Bering o la zona de Beringia y en el continente se fueron adaptando. Hay varios descubrimientos, mañana podrán leerlo de manera muy precisa en la revista Science, pero Naya o la joven de Hoyo Negro es la más antigua, la más completa, la que ha brindado la posibilidad de estudios de muy alto nivel y la que nos hace sentirnos muy orgullosos, festejar, celebrar, porque este descubrimiento coloca a México en una posición sobresaliente, que reitera la gran responsabilidad y compromiso que tiene el INAH como custodio del patrimonio cultural prehistórico, prehispánico e histórico de nuestro país. Y quiero cerrar con una frase que dice Dominique Risolo, este arqueólogo que tiene la sensibilidad y que contagió esa sensibilidad al grupo de espelobuzos para trabajar con el INAH, y dijo: todos han expresado que es un privilegio colaborar en este proyecto con el INAH y el gobierno mexicano, ya que se trata de una investigación que sirve para salvaguardar y compartir el patrimonio más antiguo de nuestro continente. Gracias. Al video. ¿El video? Vamos a pasar en este momento un video que los acerque. ¿Ya están viendo? ¿Ya? ¿Alcanzan a ver todos? Esperamos a que se acomoden y que no se tapen unos a otros. ¿Ya? Corre el video, por favor.
hemos presentado y ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, Fátima, va a tomar la palabra la maestra, ¿sí? Por favor. Para redondear un poco y de manera muy puntual, quiero señalar que para lograr el fechamiento preciso de Naya, los científicos realizaron análisis de ADN mitocondrial, en cuyo código genético se pueden rastrear linajes muy antiguos en el tiempo. Carbono 14 mediante acelerador de espectrometría de masas, AMS, y de uranio torio. La edad del esqueleto fue confirmada además por otros análisis indirectos realizados en semillas, carbón, guano de murciélago frutero, racimos de calcita y espeleotemas, y tomando en cuenta aspectos de la formación del sitio y medición de los cambios en el nivel del mar, que durante la edad de hielo era de por lo menos 120 metros más abajo que el actual. Además de arrojar una antigüedad de entre 13.000 y 12.000 años, los resultados indicaron que se trata de una joven de origen asiático, beringio, del alogrupo cromosoma materno D, identificado con las migraciones que llegaron a América desde Siberia, y subalogrupo D1, que solo tiene lugar en este continente. Los análisis realizados sugieren que los paleoamericanos representan una expansión de población temprana fuera de Beringia, no una migración anterior desde otra parte de Eurasia. Esto es consistente con la hipótesis de que los paleoamericanos y los grupos indígenas contemporáneos provienen de una sola población, aunque no todos comparten una relación lineal. Gracias a los resultados obtenidos, sabemos que las diferencias en la forma cráneo-facial entre los indígenas contemporáneos y sus predecesores paleoamericanos se deben a cambios evolutivos posteriores al viaje por Beringia y cuando tomaron rumbos distintos de sus ancestros siberianos. La licenciada Franco ya habló de la parte de financiamiento que ha permitido este proyecto, que además del INA destacan sobre todo la National Geographic, la National Science Foundation, el Instituto de Arqueología de Estados Unidos, el proyecto espeleológico lo ha apoyado, y fuera de los dineros ha habido mucho apoyo de individuos, de grupos, de asociaciones en México y fuera que han querido aportar desde los nuevos recirculadores de aire con los que se está buceando, que después les contarán ellos, hasta mucha donación de los gases, del oxígeno que se mezcla con el aire para tener más tiempo de buceo en el agua. Yo quiero aprovechar este minuto para agradecer de una manera muy, muy sincera la generosidad con la que todas estas personas han estado trabajando. Nadie ha cobrado, ¿sí? Lo que se ha gastado es en viajes, en comida, en alojamiento, en gases, en la transportación del sitio, etcétera. Pero todos han sido tremendamente generosos en donar su tiempo, su experiencia, sus conocimientos, incluso trabajos tan largos como los que se hacen en los laboratorios, porque están convencidos de que es un esfuerzo de colaboración interinstitucional, transdisciplinaria, internacional, que vale la pena unir esfuerzos para lograr, encabezados por el INA, que es la dependencia que tiene esta encomienda por parte de la Nación, hacer un proyecto de primer nivel en el comportamiento de las propias personas involucradas y el primer nivel en la investigación. Se ha puesto al sitio por encima de las personas. Cada uno desde su trinchera ha aportado lo mejor de sí mismo para hacer un esfuerzo humano de muy, muy alto nivel. Yo quiero agradecerles, están solo dos de los representantes, y nuevamente destacar la sensibilidad de nuestra directora general, de mis autoridades aquí presentes y los que no están presentes, para apoyar estas investigaciones en las aguas de México, que son fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Ahora le vamos a pedir al ingeniero Alberto Nava Blanc, si es tan amable de tomar la palabra. Muchísimas gracias.
Quería agradecer a la doctora María Teresa Franco y a la doctora Pilar Luna por invitarme a estar en esta rueda de prensa. La noticia me llegó ayer a las 2 de la tarde mientras yo me sentaba en mi computadora de si podía venir aquí, y yo dije, bueno, sí se puede, aquí estamos. Quería hacer una pequeña, como complementar el video, hacerles una pequeña narración del descubrimiento. En el año 2007, en mayo de 2007, junto con mis dos compañeros de exploración, Alex Álvarez y Franco Tolini, nosotros descubrimos Hoyo Negro, una cavidad inmensa dentro de una de las cuevas subterráneas en el estado de Quintana Roo. En ese día nosotros empezamos nuestra exploración en un cenote, se llama Cenote La Virgen, que está 8 kilómetros desde la costa del Mar Caribe. Nosotros descendimos en un cenote con agua cristalina y seguimos un túnel lleno de agua por 1 kilómetro debajo del agua. Nosotros tenemos como vieron en el video, unos vehículos que nos llevan debajo del agua, y después de 1 kilómetro entramos en un hoyo negro. El momento que entramos ahí, nos dimos cuenta que el lugar era increíble. Llegamos y el piso se desapareció, era negro en todas las direcciones donde uno veía, estaba completamente negro. Nosotros tenemos estas luces que son muy poderosas para ir debajo del agua, y poníamos nuestra luz al frente y no llegaba a la otra orilla del pozo. Por esa razón lo llamamos hoyo negro, por el fenómeno del espacio que atrae toda la luz. Sentíamos que toda la luz estaba absorbida por este espacio. Nos tardó 2 meses hasta que pudimos bajar al sitio, no estamos preparados para ir tan profundo, y cuando entramos a este sitio encontramos el fondo a 50 metros de profundidad. Tardó varios minutos en que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad, y de repente empezamos a ver todos estos huesos de animales. El primero que vimos es el que está en el video, un fémur de 1 metro de longitud recostado de una piedra, uno de los primeros que vimos. Y de repente todos mis compañeros empezaron a mover su luz en todas las direcciones, y yo veía dónde estaba la luz y había un puma, había un tigre de dientes de sable, había un perezoso gigante, habían todos estos huesos que estaban en el fondo y estaban en la pared del sitio. Nosotros pensamos que este era el descubrimiento ya del siglo. Tenemos hoyo negro, tenemos a estos animales, y de repente Alex pone su luz en un cráneo humano. Era un cráneo pequeño de color negro, y estaba invertido. La mayoría de esos cráneos siempre se consiguen invertidos, con los dientes hacia arriba, y nos daba la impresión de que las órbitas, tenía estas órbitas negras del espacio, y nos daba la impresión de que era la primera vez que miraba a alguien después de 10.000 años. Nosotros hemos trabajado después de eso, los próximos 4 años estuvimos trabajando en documentar el sitio, hacer registros arqueológicos, y en ese proceso decidimos que era bueno darle un nombre al esqueleto, le da una relación más humana entre los que están trabajando y el individuo que está ahí, y por esa razón decidimos llamarlo Naya, que es la ninfa del agua, y nosotros creemos que protege a todo el agua de la península. En el 2009 nosotros nos reunimos con Pilar Luna y le reportamos el sitio, le dimos la documentación que habíamos hecho de fotografías, de videos, de mapas, y juntos empezamos a trabajar en un proyecto arqueológico. Todo el grupo, los buzos de nuestro grupo se capacitaron en arqueología subacuática a través de una organización que se llama NAS, el Nautical Archaeology Society. Hicimos un entrenamiento de 2 semanas en Quintana Roo, donde uno aprende cómo hacer el levantamiento de la información y poder colectar especímenes o lo que se necesite en el sitio para trabajar junto con los investigadores. Para nosotros es un privilegio poder trabajar en la supervisión, con la supervisión de INA, con la supervisión de Pilar Luna, y le agradecemos todo el financiamiento que hemos tenido de INA, que hemos tenido de National Geographic y de otras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora yo sí pediría también que nos haga el favor de tomar la palabra al ingeniero Roberto Chávez. Gracias, Roberto. Buenas tardes, un agradecimiento de nuevo por habernos invitado a esta conferencia. Yo también me enteré ayer a las 6 de la tarde, yo vivo en la costa de Nayarit. No podíamos decirlo, conste, había un embargo. Estaba yo en Guadalajara y pues me tomé un avión en la mañana para venirme aquí a estar con ustedes y platicarles un poquito. Ni siquiera me pude poner corbata porque no tenía. Bueno, yo, como lo platicó Alberto, yo no fui de los exploradores originales, yo entré al proyecto un poco después.
habiendo ya trabajado en múltiples ocasiones con la Subdirección de Arqueología Subacuática, como desde el 2002, que se dieron los primeros cursos de la NASA en México. Yo trabajé en el Atlas de los cenotes de la península. Hubo 2 temporadas en aquel entonces, me tocó trabajar en Campeche, y en fin, yo me integro al proyecto más o menos como en 2009, 2010 hacemos los cursos, y me integro para tomar toda la fotografía de documentación del sitio. Estas fotografías que están viendo ahora son fotografías que se han tomado a lo largo de los años del proyecto. Hay algunas panorámicas. Si pudiéramos regresar a la primera, que creo que es la más interesante, y ahorita continuamos, les puedo platicar un poquito, no sé si se pueda. Sí, ¿cómo no? Sí. Mira, nada más para que se den una idea del sitio, a ver si puedo apuntar. Voy a apuntar en la que está de este lado, a ver si... Ay, aquí. La primera, donde se ve el panorama total. A ver si no, pues les platico una por una. No, otra, esa. Esta es la primera fotografía que se tomó panorámica del sitio desde el fondo, se tomó apenas el año pasado. No se puede hacer fotografía con flash, porque no hay flash que alcance, las distancias son enormes, el agua tiene una visibilidad increíble, tiene 60, 70 metros de visibilidad, las paredes están bastante lejos, entonces se utiliza la técnica de pintar con luz, donde muchos de los compañeros fotógrafos que la conocen se ponen las cámaras en tripiés, subacuáticas claro, se abren los obturadores por 30 segundos y los buzos que ustedes ven al fondo están pintando las paredes. Pintan todas las paredes y es una exposición larga. Este es el techo de la cueva. Esta parte que ven aquí no me refleja el láser, pero la parte de arriba es el techo, que está más o menos a 9 metros de profundidad y el fondo está a 50. Adelante si quieren con las fotografías, nada más quería mostrarles. Sí, y está totalmente inundado. Algunos dicen que parece aire, ¿no? Ese es el fondo donde están los restos de todos estos animales y de Naya que cayeron al sitio. Estos son parte de Naya. Este es un trabajo que se hizo hace algunos años ya. Se trató de hacer una fotografía, una gigaimagen en el fondo, una gigaimagen esférica, patrocinado por National Geographic. Esta es la posición original de Naya, cómo se encontró. Y en fin, bueno, mi trabajo ha consistido en la documentación del sitio, de todos los restos que se tienen ahorita evaluados. Esta es Naya misma. Esta es una de las fotos originales, no es mía, la tomó Daniel Riordán en el 2007 y es la primera foto de un buzo con el cráneo de Naya. Estas son fotografías que nos ha mandado Jim Chatters, el primer autor del artículo que sale mañana. Son fotografías de laboratorio, las primeras mediciones con escala del cráneo en 2007. El diente del cual se tomaron las muestras. Esta foto es bien interesante, es el brazo de un perezoso gigante. Ustedes pueden ver ahí la escápula, la parte de atrás de su hombro, digamos, el tamaño comparado con el buzo. Y el buzo que está ahí es Alberto, está buceando con un recirculador. Hace 2 años se tomó la decisión en el proyecto de no dañar más el sitio. Y por las burbujas que se crean con los sistemas tradicionales de buceo, y se cambió todo a sistemas de circuito cerrado. Tuvimos la gran oportunidad de tener algunos sistemas que donó los benefactores de National Geographic, y este es uno de los primeros buceos con recirculador. Y de nuevo el sitio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas que ustedes quieran hacer. Sí, por favor les vamos a solicitar, si son tan amables, de darnos su nombre y el del medio al que representa. Aquí el señor, por favor. Sí, Mark Stevenson, de la Agencia de Noticias AP. ¿Qué buscaban cuando se metieron por primera vez al cenote? Y segundo, la dificultad, la enorme imposibilidad de llegar ahí, ¿les confirma de alguna manera que estos restos no han sido perturbados, contaminados? O sea, de alguna manera, esta larga distancia recorrido bajo el agua
es lo que les da la absoluta confianza de que nadie ha tocado ni visto eso en 10.000 años. Te respondo la segunda pregunta primero. Hoyo Negro en este momento está lleno de agua. La mitad es agua fresca, la mitad es agua salada, pero cuando hace 10.000 años el mar estaba 100 metros por debajo, o sea que probablemente estos túneles estaban todos secos, o por lo menos la mayoría. Las entradas más cercanas que hay están a 3.000 metros, a 5.000 metros de distancia, lo cual creemos que cuando esto estaba seco los animales podían entrar buscando el agua. Sobre todo los confoterios se saben que les huele el agua y que pueden manejar y que pueden navegar en los túneles buscando el agua, y probablemente los humanos también. En esa época no había mucha agua en la superficie de la península, o sea, probablemente iban dentro de las cuevas a buscar agua potable que estaba ahí. Entonces, si subió el nivel del mar hace 9.000 años, cerró todo ese lugar y nadie más entró hasta que llegamos nosotros con nuestra exploración, con mucha suerte que tuvimos en ese día de llegar ahí, encontramos el sitio y que creemos que nadie más ha entrado ahí en 10.000 años, por lo menos. ¿Y estaban buscando, se metieron ahí simplemente a ver qué había al final? Nosotros somos exploradores de cuevas. Uno va en la cueva a entrar y a hacer mapas y a poner la línea inicialmente para navegación. Nunca pensamos que íbamos a encontrar hoyo negro. En el día de la inmersión nosotros íbamos a explorar túneles, lo cual después de un rato es lo mismo. Nunca pensamos que íbamos a encontrar hoyo negro. El momento que llegamos ahí, el regulador casi se nos salía de la boca. Los tres pasamos como 5 minutos, Alex, Franco y yo, viendo el sitio, no sabíamos qué hacer, casi nos reíamos tanto del sitio, se nos iba a salir el regulador de la boca. En algún momento decimos que había que hacer algo y cruzamos de un túnel, cruzamos de un lado al otro a ver qué había, pero al rato nos regresamos, porque ¿para qué seguir explorando? Una vez que uno consigue hoyo negro ya es el mejor sitio. Carolina López Hidalgo del IMER, nada más para aclarar un poco, este descubrimiento nos indica que los primeros pobladores de América vienen del estrecho de Bering o se formaron aquí. Pilar, le voy a pedir que nos responda. Y algo para complementar que me enseñaron recientemente por la pregunta anterior, los restos que tenemos de los animales tienen 36.000 años. Gracias, Tere. Sí, definitivamente, ya se me perdió. Hola. Definitivamente el descubrimiento, los análisis, no solo en algún laboratorio, sino a veces en 2 y 3 laboratorios para confirmar las fechas y tenerlas muy, muy precisas, confirman que es una mujer que pasó de Iberia, cuando el estrecho de Bering se podía caminar por ahí, y entró a Norteamérica. Y bajando llegó hasta la península de Yucatán. Pero esto comprueba el linaje y la evolución que tienen los pobladores, los contemporáneos, ha sido objeto de evolución dentro del continente. No vienen de ninguna otra parte. Eso es lo que es muy importante de comprobar, ¿sí? El poblamiento americano es a través de Siberia, el estrecho de Bering, América. Buenos días, maestra Pilar. Adrián Figueroa, del periódico La Crónica de hoy. 2 preguntas. Una, ¿qué periodo es donde vivió Naya? O sea, ¿qué periodo? Sí, ¿cómo se llama el periodo? Es el Pleistoceno tardío, Ajá. ¿sí? Y es justamente los fechamientos que hemos ya dado entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad. Esa es una, maestra. Y la otra que creo que se me hace muy interesante ver, en estos análisis genéticos que le han hecho a Naya, evidentemente están encontrando coincidencias en los genes, en la morfología, en la fisiología, estatura, tamaño, peso. ¿Qué le dicen a esos análisis cuál es la diferencia de los que somos nosotros mexicanos y somos originarios de pueblos indígenas? ¿Cuál es nuestra diferencia con Naya? Genéticamente, ¿cuál es el nivel de diferencia o en qué rasgos ahorita están diferenciándose? Bueno, desafortunadamente no está aquí el doctor Chatters, que sería la persona más indicada para contestar eso, pero es una evolución a lo largo de 12.000, 13.000 años de adaptación al medio, ¿sí? Hemos ido adaptándonos, pero no venimos de orígenes distintos. Nuestra adaptación ha sido evolutiva dentro del continente. Hay rasgos como el diente de pala, ¿sí? Que si ya en privado uno se lo toca, va a ver que sí tiene
su palita del diente, características también en el paladar, y creo que hay una serie de características que nos vinculan, aunque todos somos diferentes, ¿sí? Y bueno, eventualmente también yo quisiera que el maestro Concepción Jiménez, que está aquí, que es un experto también en paleontología y en pobladores tempranos, si quisiera añadir algo, Tere, si se puede incorporar. Pues muchísimas gracias, si me pones en un aprieto, Pilar. Pero bueno, lo que les ha dicho Pilar yo creo que es muy interesante. Muy interesante porque, bueno, en la Dirección de Antropología Física del INAH tenemos una colección de 50 esqueletos humanos de este periodo del Pleistoceno. Están fechados, bueno, los hemos fechado entre 12.700, que está muy cerca de esta niña, a 4.500 años. Para nosotros este hallazgo es muy importante porque parece ser que este grupo que migró por las costas del Golfo para llegar a este lugar tiene características muy específicas. Esto lo hace diferente a los grupos que llegaron a la parte central de lo que es ahora nuestro territorio nacional. Aquí nomás hay que hacer una precisión. Cuando pasan estos grupos que vienen de origen asiático al continente americano, pues es una microevolución, no es evolución. Para que sea evolución necesitamos cientos o miles de años. Aquí tenemos una microevolución que se da en esta parte del continente. Eso es muy importante para nosotros porque si, por ejemplo, estos primeros grupos que llegaron al continente, una de sus características es que tienen el cráneo largo. Si nosotros vemos ahora los grupos actuales o los grupos indígenas o los grupos modernos, tenemos el cráneo corto. Aquí hubo un proceso de microevolución y bueno, lo que nosotros andamos buscando es este eslabón de cómo se dio de estos primeros grupos a esta gran diversidad de grupos indígenas que tenemos en el país. Tienen características morfológicas diferentes. Ahora, otra de los retos que tenemos es, por ejemplo, descubrir el genoma completo, por ejemplo, de la mujer del Peñón, y si nosotros tenemos el genoma completo de esta mujer, tendríamos un conocimiento mayor, no solamente de la parte genética, sino podríamos saber el color de los ojos, el color de la piel, y uno de los retos que tenemos es que la población actual mexicana tiene una gran cantidad de enfermedades, como es la diabetes, la hipertensión y todas estas enfermedades de cáncer. Lo que nosotros, y lo está haciendo el Instituto de Genoma Humano de Salubridad, es un problema genético. ¿A partir de cuándo? Y bueno, nosotros tenemos este testimonio de que tenemos la mujer del Peñón, y a partir de cuándo es. Llegaron cuando estos grupos entraron al continente de la época prehispánica o cuando vienen los conquistadores y de este mestizaje. ¿A partir de cuándo? Nosotros tenemos, creo, estas muestras que pueden despejar este tipo de preguntas, pues, que hoy en día están presentes en la población mexicana. No sé si con esto amplió la pregunta o contestó la pregunta de Pilar. José Concepción Jiménez López, de aquí de la Dirección de Antropología Física del INAH. Él es uno de nuestros grandes expertos, maestro, muchas gracias por tomar la palabra. Y hay dos grandes estudios que no han interrumpido, que es el del hombre de Tlapacoya y este que el maestro mencionó, que es el Peñón, ahora fase 3. Entonces, estos estudios están en curso y es una de las partes verdaderamente fascinantes de lo que realizan, y realmente el maestro, como le decimos nosotros, con el mayor de los respetos, el maestro Poncho, pues es una de nuestras eminencias. Gracias, maestro. Yo quisiera saber, se mencionó que es un esqueleto intacto, no sé si eso implica que está completo, absolutamente completo, y preguntarles a qué atribuyen este nivel de preservación del esqueleto y de qué manera el INAH está protegiendo el lugar para poder desarrollar la investigación sin sorpresas, ¿no? Bueno, es un esqueleto, como ya se ha dicho, intacto, ¿sí? Y está completo.
No sé si vamos a ser capaces, y aquí me corregirán Roberto y Alberto, de encontrar, por ejemplo, la falange, falangina y falangeta, porque si vieron las fotos, hay unos canales y por ahí cayeron muchos huesos, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí tenemos bien localizada la pelvis, que por cierto está rota, ¿sí? Y bueno, por eso podemos decir que es un esqueleto completo. Ahí murió, ¿sí? Murió posiblemente cuando fue en busca de agua, y ahí se cayó y ahí murió. La segunda parte, yo creo que las características del agua, hay agua dulce y agua salada, con su haloclina, que es cuando se mezclan estas aguas, eso ha contribuido a su preservación, además de que ha sido una cueva que nadie había entrado, o sea, el hombre no había entrado. Sin contaminación. Exactamente. Sin contaminación durante 12.000 años, por lo menos. Entonces, bueno, el gran mérito de Alberto, de Roberto, de Alex, de este grupo es haberla descubierto. Y el otro gran mérito es no haberla tocado, haberse dado cuenta de su importancia, y así lo hacen en todos los demás sitios, y haber contactado al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí a lo mejor quiero ampliar, invitando mucho a los espeleobuzos de la región a que contacten con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ellos pueden descubrir los sitios, ellos son los que tienen esa capacitación y esa adrenalina para entrar a estos sitios, pero si no contactan con la autoridad competente y con los científicos que pueden interpretar esos hallazgos, ellos se quedan con el hallazgo de huesos, y los científicos perdemos la información valiosísima que está cambiando la historia de América. Y la tercera es, ¿qué estamos haciendo para proteger? Bueno, hacemos todo lo posible. Tenemos nuestra legislación, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y como bien dijo nuestra directora general, hace muy recientemente se hizo una inclusión en el artículo 28 para referirse de manera específica a los restos arqueológicos e históricos subacuáticos. La pregunta es muy importante. Aparte de toda la parte legislativa, del aumento de las sanciones, etcétera, en este momento lo que ha hecho el área de arqueología subacuática es cerrar con una malla de plástico. Obviamente, si una persona con afanes criminales la viola, podría llegarse a meter, pero en esto hay una muy buena coordinación también y un diálogo con las autoridades locales, eso es muy importante, la vigilancia. Todo este patrimonio, salvo que se cerrara a través de una intervención muchísimo más agresiva que podría modificar las condiciones, salvo esa situación, depende muchísimo de la vigilancia y depende muchísimo de que, pues, esto que es un señalamiento de no se traspase el espacio, se cumpla. Además, ustedes saben que en este momento nadie podría mover nada ahí sin un riesgo muy grande de perder el valor integral que tiene esto y de modificar las condiciones físicas. Entonces son temas muy delicados y por eso nosotros sí les pedimos a ustedes que transmitan la conciencia que debe haber de que todo esto contiene una historia muy profunda, muy antigua, y que la violación de la ley en estos espacios es simplemente una tragedia científica y una pérdida para las generaciones que vienen. Son problemas de conservación muy complejos, a eso se le puede dedicar toda una conferencia de prensa. Una vez descubierto esto, de qué manera vamos a poner entre todos y con los mejores científicos del mundo las condiciones específicas de carácter material para que esto se conserve. Es un gran reto de seguridad y de conservación material. Gracias. ¿Puedo añadir? Además de esta precisión que es clarísima por parte de la directora, yo quisiera decir algo que en mi vida he repetido muchas veces. Además de las leyes,
lo que más importa es la educación, ¿sí? El problema es educar, hacer saber a la gente que cuando agarran una estalactita y la rompen, están rompiendo una información de cientos de miles de años de formación. Cuando agarran un cráneo, un hueso, ya lo están afectando. Si lo mueven del lugar, terrible, y si lo sacan, peor. Entonces la educación es básica, y bueno, no me cansaré de repetirlo aunque esté al final de mi vida, de que además de la legislación, y que bueno, estamos muy contentos con esta inclusión en la ley federal, nacional, pero también nuestro compromiso al haber signado la Convención de UNESCO 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático, que hacemos todos los esfuerzos, que nos ayude toda la gente, que nos ayude a proteger nuestro patrimonio, que es el orgullo de México. Por acá Eduardo Castillo, de la agencia AP. Un par de preguntas. La primera, nos han dicho que es los restos más antiguos. ¿Cuál era el anterior? ¿Tienen esta referencia para que sepamos, tanto a nivel, digamos, en todo el continente, y también cuál era el resto más antiguo que se había localizado en México, de cuándo data? Y la segunda, nos decían, si entendí bien, que hay una variante de 1 que solamente se tiene cuando se hace el análisis de ADN, que solamente se localiza en el continente. ¿Esto cómo significa que esta chica vino directamente y después tuvo esta microevolución aquí, o fue una descendiente de alguien que vino directamente de allá? Un poco para precisar nada más. Bueno, a reserva de que me corrija nuestro querido Concho, mañana en la revista Science van a poder ver este cuadro, mañana lo ven en vivo y a todo color, además está a color en la realidad. Aquí viene claramente todos los restos de paleoamericanos encontrados en América, y sobre todo está la concentración mayor en América del Norte. Hay algunos que tienen análisis mitocondrial, muy poquitos, sería Hoyo Negro y sería Wizards Beach, ¿sí? Otros tienen análisis nada más de ADN, es otro nivel de análisis, y otros no lo tienen. Entonces esto es lo que distingue muy por encima a Naya, ¿sí? En México, como ya lo señalaron, tenemos el caso de Tlapacoya 1, que tiene un fechamiento de 12.150, 11.610, y Peñón 3, con un fechamiento de 12.770, 12.560, ¿sí? Y Naya lo tiene 12.910, 11.750. Ahora, hay mucho trabajo que hacer, pero por ahora esta es la más antigua, la más completa, por el cráneo, por la dentición y porque está completa, como decíamos, y donde se han podido hacer estos análisis que son muy especializados. La otra pregunta es la microevolución, ¿sí? Yo pienso, a reserva de que me corrijan, que no necesariamente ella es la que desciende, sino van descendiendo las familias, o sea, se van multiplicando, ¿sí? Y van bajando. Las primeras migraciones empiezan entre 26.000 y 18.000. Y Naya nos está presentando una edad de 13.000, claro, pero vienen bajando Siberia, Estrecho Bering, Alaska y para abajo, ¿sí? Entonces pero lo que se discute aquí es que son evoluciones en el continente americano, pero el origen es el mismo. ¿Correcto, Concho? Manuel Lino, del periódico El Economista. Quiero primero hacer un comentario y luego hacer algunas preguntas, lo lamento, incómodas, y lo digo que lo lamento porque creo que efectivamente estamos ante el descubrimiento más importante del año en materia de ciencia para el continente americano, por lo pronto, sin duda para el mundo y la humanidad. Primero las precisiones es, el artículo de Science lo pueden ver ya ahorita en Science Express por internet, mañana se publica en el impreso, pero ya ahorita lo pueden ver en Science Express, y un poco esto está relacionado con la noción del embargo.
esto es un poco dirigido a mis colegas, el embargo de la revista Science se dio a conocer para algunos periodistas que estamos suscritos como periodistas desde el domingo. Eso no significa que no pudieran invitar a los buzos desde antes, siempre y cuando no se lo dijeran a todo el mundo y no lo tuitearan o no lo subieran en su Facebook. Y un poco con eso viene mi pregunta incómoda, porque he escuchado mucho ahora en la conferencia sobre este cuidado del patrimonio, y creo que hay otro patrimonio que me parece que está descuidado, que es nuestros científicos. Toda la parte, digamos, de ciencia fina, de ciencia de laboratorio, se hizo en Penn University, en Illinois, en Texas, en todos estos lados. Mi pregunta es, ¿qué de veras? Y conste que no quiero ser nacionalista, no me cabe duda de que James Chatters era la persona indicada para dirigir la parte científica, digamos, pero que de veras no tenemos esa capacidad, no solo dentro del INAH, sino dentro de la UNAM, dentro de alguna otra universidad, no sé, en Yucatán, lo que sea, y si no la tenemos, pues, ¿qué estamos esperando para empezar también a cuidar ese patrimonio? Y bueno, pues, también reclamo, cuando pregunté en el INAH, yo ya sabiendo del embargo, pues la verdad es que me encontré un poco con una barrera, que no me pusieron ni la Universidad de Texas, ni la Universidad de Illinois, ni James Chatters, ni nada, con quienes pude hablar antes de llegar aquí a la conferencia, y supongo que podríamos ser muchos los que hubiéramos tenido esta oportunidad. Muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta con varias aristas. La primera, es cierto, hay algunos, según entiendo, son 9.800 reporteros que han aceptado el embargo con Science. Esto quiere decir que esa gente está comprometida a no decirle a nadie más. Y entre ellos estamos los espeleobuzos y una servidora. Además, por supuesto, la institución no podíamos decir nada. Y lo nombraste en el Twitter, en el Facebook, a alguien se le va, y bueno, sería un desprestigio para México terrible, ¿sí? Por eso yo le agradezco mucho a la directora y a las autoridades del instituto que hayan convocado a esta conferencia de prensa exactamente a la 1 de la tarde, hora central, hora de México, en el momento que se rompía nuestro compromiso con el embargo, que era a las 2 de la tarde de la parte este de Estados Unidos. Qué bueno que nos dices que ya está en la página, ¿sí? Me encantará verlo ya, y mañana en papel, que no hay como el papel, y creo que eso contestaría esa primera parte, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer un comentario más, porque creo que es muy importante su pregunta y creo que además tiene una gran hondura. Yo quisiera aclarar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaja no solo con muchas instituciones, digamos, extranjeras, sino trabaja muy cercanamente, entre otras, con la UNAM y con muchas de las universidades estatales. En este caso específico, se trata de un proyecto cuya historia ustedes acaban de escuchar a partir de un descubrimiento importante de buceos espeleólogos que recurren al instituto y se forma un equipo específico para esa investigación. Hoy resulta que este es el resto óseo más antiguo que conocemos en América, pero esta es la conclusión de muchos años de trabajo. Jamás el instituto ha excluido a las instituciones mexicanas. En este caso específico, como en diversos proyectos de investigación, se asocian por las razones científicas y de diálogo interpersonal a algunas instituciones. Tenemos otros muchos descubrimientos, muchos hallazgos bien analizados con muchas de nuestras instituciones mexicanas. O sea que su pregunta es enormemente válida, pero se trata del caso específico que finalmente derivó en esta conclusión. Pudo no haber sido el caso, sí, pero que usted sepa que el instituto trabaja en más de 300 proyectos con las más diversas instituciones mexicanas. Algunos laboratorios los tiene México, otros no los tiene. En muchas ocasiones trabajamos asociados,
a grandes universidades del mundo, pero yo creo que está creciendo enormemente la infraestructura científica y todos los instrumentos tecnológicos para estos análisis. Pero creo que sí es muy importante que tome en consideración que este fue un grupo específico de investigación que finalmente, como nos decía nuestro buzo espeleólogo, pues ellos mismos jamás imaginaron que iban a topar con lo que finalmente sería diagnosticado científicamente con uno de los mayores hallazgos en América. Me gustaría añadir a esta precisión de la doctora Franco, que con nosotros en este grupo está el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, que es de la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico del INA. Él identificó al oso como perteneciente al género Trimartos, que es conocido como el oso con anteojos. Este es un hallazgo muy importante y ayudó a los científicos, al doctor Chatters y a todos los demás a corroborar que se trataba de la taxa de las otras 10 especies identificadas entre los 26 restos mamíferos, algunos de ellos ya extintos. Por un lado está el doctor Joaquín Arroyo, por el otro lado, en esta nueva fase del proyecto se incorpora la maestra en restauración Diana Arano, que está en el instituto, en el centro de INA Campeche, y se incorporan también la doctora Vera Tiesler, que durante muchos años ha hecho investigaciones muy importantes en el INA y que ahora está en la Universidad Autónoma de Yucatán, y el doctor Andrea Cuchina, de la Universidad también de la UADY. Entonces, y van a ir creciendo, o sea, esto es y ya podemos decir esto, pero podremos decir mucho más en la medida que las investigaciones se amplíen y por supuesto se van a incorporar mucha más gente de nuestro país. Bueno, pues tenemos una última pregunta, por favor. Buenas tardes, Saray Mariscal de Proyecto 40. La pregunta es, México es uno de los países con mayor pues, riqueza histórica, de acuerdo con la lista de la UNESCO, ¿qué posición ocupa? Y segundo, ¿cuáles son las sanciones para aquellas personas que extraigan y conserven piezas arqueológicas, y qué se debería hacer en caso de que una persona encuentre en un predio particular alguna pieza arqueológica? Gracias. Bueno, sí creo que la biodiversidad mexicana es muy antigua, por tanto tenemos un patrimonio natural muy diverso. Somos el país de América con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, y por otro lado creo yo que en términos también de investigación en prehistoria y en antropología física, pues somos la institución pionera de México y somos también probablemente pues una de las más serias en el mundo, y nuestro diálogo ha venido siendo internacional desde hace muchas décadas. Yo decía al principio que nos daba enorme gusto celebrar con ustedes este descubrimiento en el 75 aniversario del instituto, y que ello coincidiera no solamente con el hallazgo científico, con su investigación, con todo el tema de la preservación de este hallazgo, sino también con que el Poder Legislativo haya considerado este tema tan importante que hoy, digamos, lo considera muy enriquecido a través de una disposición legal que nos permitirá mantener mejor. Sí somos el país de América con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias. Bueno, los restos por lo pronto, de Naya, vamos a irlos recuperando para darles sus tratamientos de conservación, asegurar su preservación y continuar con ciertos estudios, ahora sí físicamente, porque solo hemos tenido las fotos maravillosas y muestras de un molar, de un pedazo de costilla, eso es todo lo que hemos tenido. Entonces viene esta fase donde está involucrada esta restauradora del instituto, y viene el proceso de trabajo en la conservación y preservación. Una vez que todo esto haya terminado y que podamos garantizar sus condiciones de seguridad y de preservación, quedará en el territorio de Quintana Roo, bajo resguardo del INA. Está bajo resguardo del INA y continuará bajo el resguardo del INA. Gracias. Sí, de hecho ya se han empezado a llevar.
Por supuesto, nos estamos valiendo y nos vamos a valer de toda la tecnología actual, de todas las disciplinas y de todos los expertos para seguir profundizando en la investigación de este sitio, que es una cápsula de tiempo maravillosa que contiene la presencia de un momento de la historia del Pleistoceno tardío.